El doctor Augusto Tandazo se atreve a señalar lo que muchos callan. Ecuador vive una crisis de gobernabilidad, donde el poder parece desvanecerse y los ciudadanos se sienten huérfanos de dirección. En este video analizamos las declaraciones de Tandazo sobre el estado actual del país y la urgencia de un cambio profundo. Hay de todo. Ya. A ver, vamos a comenzar con los consejeros del CNE. Ya. Pero como no hace nada la Revolución Ciudadana, que solo sirve para hacer ruedas de prensa, Ya. ruedas de prensa como la que acaban ustedes de publicar, que también la voy a comentar, Ya. rueda de prensa sobre el sector eléctrico. Entonces, estamos donde estamos, porque de acuerdo a la calidad del gobierno y a la calidad de la oposición, es que tenemos lo que tenemos. A ver, el tema de los consejeros. La Constitución es clara. Lo que pasa es que aquí en el Ecuador puede la Constitución, la ley es clara, pero lo que manda es el poder. ¿Y qué dice la Constitución? Artículo 218. Que el Consejo Nacional Electoral se integrará por 5 consejeros o consejeras principales, que ejercerán sus funciones por 6 años. Punto. No admite ninguna discusión. Y eso fenece el 20 de noviembre, pasado mañana. Entonces, primera cosa que hay que decir, la primera, ¿quién es el principal responsable de que ellos lleguen al 18 de noviembre, que es hoy, y a 2 días del 20 de noviembre, y no existan los nuevos consejeros para ser sustituidos? El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que de acuerdo al artículo 208, numeral 12 de la Constitución, tiene la competencia para designar a los consejeros del Consejo Nacional Electoral y a los jueces del Tribunal Contencioso Electoral. No lo han hecho. ¿Por qué no lo han hecho? Porque les encanta vivir con prorrogados. Solamente designan nuevos cuando están seguros de que van a colocar gente de su argolla. Entonces ahí sí dan paso a algo. Y si no, con prorrogados no sé, se han mandado todo lo que han querido. La Corte Nacional de Justicia está en acefalía. Está en acefalía. Hemos vivido con prorrogados. El Contralor Pablo Celis estuvo 5 años prorrogado. 5 años sin nombrarse el Contralor General del Estado. Entonces, eso vivimos. ¿Y esto fruto de quién es? Mi querido Richard, yo hablo castellano. Y eso a veces molesta a la gente. Fruto del 7 veces sí, en el que estuvo Diego Borja Cornejo. Entonces, los que apoyaron el 7 veces sí, pues, para que se asalte el poder real. Entonces, y estaba en la rueda de prensa junto a Luisa González. ¿Quién? Uno de los principales artífices del 7 veces sí. Entonces tenemos este Consejo Nacional Electoral. ¿Pero qué solución le dan? Una solución que es realmente escandalosa, que ya no es la primera vez, no es la primera vez. Pero como no hay Asamblea Nacional y como no hay oposición real en la Asamblea Nacional, entonces no dicen nada. ¿Qué es lo que pasa? Le consultan al Procurador General del Estado sobre qué hacer con el tema de que ya vence el periodo de los consejeros del Consejo Nacional Electoral. Ya. Y sucede que el Procurador General del Estado da su dictamen al que se acogen los consejeros del Consejo Nacional Electoral y dicen que tienen que seguir prorrogados hasta que se designe. O sea, les da el visto bueno, pero viene el tema que es central. ¿Puede el Procurador General del Estado hacer eso? Por Dios, como lo vengo diciendo, no ahora, lo vengo diciendo años. El Procurador General del Estado, desde el año 2009, está impedido de hacer interpretación constitucional. O sea, hay sentencias de la Corte Constitucional, y no una, sino muchas, porque se reformó incluso la ley orgánica de la Procuraduría General del Estado. ¿Para qué? Para que de esa manera el procurador no haga interpretación constitucional. Por eso hay varias sentencias, no voy a leerlas a todas, Richard. Voy a leer, por ejemplo, una de las sentencias, la 00109-CC9, que dice: el Pleno de la Corte Constitucional recuerda al Procurador General de Estado que la Corte Constitucional es el máximo órgano de control e interpretación constitucional, mientras que corresponde al Procurador General de Estado, según dispone el inciso 3 del artículo 237 de la Constitución,
el asesoramiento legal y la absolución de consultas jurídicas a los organismos y entidades del sector público con carácter vinculante sobre la inteligencia y aplicación de la ley, no de la Constitución, de la ley. Lo cual dice, implica que el procurador no puede hacer interpretación constitucional con carácter vinculante y obligatorio, so pena de incurrir en arrogación de funciones. Arrogación de funciones es un delito. Él no puede hacer interpretación constitucional. Y en este caso, y hay muchas sentencias en el mismo sentido, ¿cuál es la interpretación que él hace? Él hace la interpretación en la práctica del artículo 208 y 218 de la Constitución. No puede el procurador pronunciarse en materia constitucional. Y lo hace porque le da la regalada gana y porque es un país de nadie. Esta pendejada de país no tiene nada. O sea, aquí cualquiera habla lo que le da la gana, hace lo que le da la gana. Y como no hay asambleístas, no hay. Porque para tú ser una persona positiva para el país necesitas dos cosas. Conocimiento, que no lo tienen. Y segundo, actitud, que tampoco la tienen. Han sido los alcahuetes de la derecha durante todo este tiempo. Entonces, ahí está el procurador haciéndose popó en la Constitución. Y no pasa nada. Entonces están prorrogado el Consejo Nacional Electoral. Y no pasa nada. No pasa nada. Entonces, ¿dónde está la actitud, el conocimiento, el saber hablar? Y no venir con discursos de aperro como el que hicieron en Cuenca en esta rueda de prensa que la voy a comentar. No este rato, la voy a comentar después. O sea, queriéndole tomar al pelo al país. Entonces, ese es el tema de los prorrogados del Consejo Nacional Electoral. Pero hay que decir una cosa. ¿Cuándo tomaron la decisión de asaltar el poder? La decisión de asaltar el poder, la mente brillante, obviamente para la maldad, la mente brillante que les dijo qué hay que hacer, se llama Ramiro Aguilar. Ramiro Aguilar en la entrevista en Plan B, cuando pierden las elecciones ellos con Dalo Bucaram, y se veía que en la segunda vuelta electoral de 2017 posiblemente iba a ganar Guillermo Lasso. Él le sugiere a Guillermo Lasso que haga una consulta para que se tome la institucionalidad. Y como perdió Guillermo Lasso, ganó Moreno, que en la práctica fue lo mismo. Entonces Moreno tomó la idea y logró el apoyo no de gente de la calle, sino de movimientos políticos y de dirigentes políticos. ¿Con quién se armó el 7 veces sí? El 7 veces sí se arma con Jairala, de Centro Democrático, que después estuvieron unidos en la campaña de Arauz del 2021. Que se olvidan los de la Revolución Ciudadana. Se olvidan, o sea, están con Judas un día y al otro día no están, y al otro y el tercer día ya están con Judas nuevamente. Y ahí estuvo Diego Borja Cornejo con el movimiento político Poder Ciudadano, como estuvo Gustavo Larrea con Democracia Sí, y obviamente con el apoyo de los socialcristianos, de Creo y de todo eso. Entonces, el asalto al poder real, que está allí, es real y que no ha desaparecido y que no quieren soltar la teta, fue una medida brillante de la derecha, brillante. Y se tomaron el poder. Y ahora hazles que suelten el poder. Es imposible que suelten el poder. Entonces, Consejo Nacional Electoral, que ya debió haber sido este 20 de noviembre, está en funciones. Y seguirá en funciones. Y aguántense lo que venga con ese Consejo Nacional Electoral. Aquí viene un tema que es importante verlo, y que yo de una vez lo digo. El artículo 278 del Código de la Democracia dice lo siguiente, despacito, y espero que escuchen bien toda la gente, especialmente los de la Revolución Ciudadana, que a veces tienen tapadas las orejas, pero espero que lo escuchen bien. Artículo 278 de la Ley Orgánica Electoral, Código de la Democracia. Las infracciones electorales graves serán sancionadas con multas de 11 salarios básicos unificados hasta 20 salarios básicos unificados, destitución, si es el caso de un servidor público, y o suspensión de derechos de participación. Escúchame bien, Richard. Suspensión de derechos de participación desde 6 meses hasta 2 años. Las elecciones son el 9 de febrero. Si le suspenden a una persona en derechos de participación, no va a la candidatura. Y luego dice, se aplicará a quienes incurran en las siguientes conductas. 7.
realizar actos de campaña anticipada o pre-campaña electoral. Campaña anticipada o pre-campaña electoral. Entonces, dos temas. El primero, la Federación Ecuatoriana de Fútbol, en un comunicado formal del 14 de noviembre, dice lo siguiente: rechaza categóricamente el uso de la transmisión de los partidos de nuestra selección para fines de proselitismo político. ¿Qué hizo Luisa González ahí dentro? ¿Quién le mandó a meterse? ¿Quién le mandó a meterse en un tema en donde ella está incurriendo en la causal del numeral 7.278 del Código de la Democracia? Y que incluso la misma Federación dice que esto es un tema con fines de proselitismo político y que se reservan el derecho de iniciar acciones. Primera cosa. Entonces, si mañana les cae la de San Quintín, que no se quejen, que hagan como en Venezuela, que Rafael Correa mandó de que gloria al bravo pueblo de Venezuela y mejor no se quejen. Acepten lo que diga el Consejo Nacional Electoral. Mañana el Consejo Nacional Electoral descalifica la candidatura de Luisa González. ¿Y quién es el culpable? ¿El Consejo Electoral o quién se prestó para esta vaina? Primera. Segunda, esa rueda de prensa en Cuenca, que todavía no la comento y la voy a comentar después. Esa rueda de prensa donde dice qué hay que hacer y qué van a hacer ellos y qué es lo que hay que hacer con el sector energético. Eso es una campaña anticipada. Entonces, ¿a qué juegan? ¿No quieren llegar a la presidencia? ¿Quieren que los descalifiquen? ¿Qué quieren? Porque no es normal que hagan eso. O sea, salvo que definitivamente se les voló una teja. Entonces, cuando tú ves esto, dices, chuta, o sea, ¿qué quieren? ¿Qué quieren? ¿Qué quieren? Que mañana los descalifiquen. Entonces, ¡ay, no nos dejaron llegar! ¿Y qué hace con una rueda de prensa hablando de qué es lo que va a hacer? Ella es la candidata. Claro que es la de presidenta del partido, del movimiento, pero es la candidata. Ella no puede hablar, no puede hacer campaña anticipada. Entonces, todo esto, y alguien va a decir, pero como dice un doctor que, bueno, es célebre por hablar pendejadas, dice, pero es que ella no, en el tema del fútbol, no pidió votos para ella. No seas pendejo. Está en un acto público donde ella es candidata, no puede llegar allá. Y si no, viene la pregunta, ¿por qué en el caso concreto del canal de fútbol quiso semejante cuestión que es a pedido de, porque eso no es hecho de coincidencia, eso es un palanqueo? Oye, mi candidata está un poco mal, dame un poquito de piola para que mi candidata tenga reflote un poco, porque da la casualidad que con el candidato más malo, porque no puede haber un candidato más malo que Daniel Noboa, por todo lo que ha hecho, por la crisis eléctrica y por todo. Claro, es un candidato pésimo. No le logran pasar en intencionalidad de voto. Y entonces, ¿por qué no le invitaron al candidato de Centro Democrático a que vaya al canal del fútbol? ¿Por qué no fue Jorge Escala de Unidad Popular? ¿Por qué no fue Andrea González? ¿Por qué no fue Víctor Arauz? ¿Por qué no fue Henry Kronfle? ¿Por qué no fue Tillería, Rabascal? Pero Noboa sí estuvo. Pedro Granja. ¿Por qué no les invitaron? Porque era un tema acordado. Entonces ahora sí veremos a cuánto les toca. Yo estoy seguro que algo va a pasar con esa vaina. Y encima se manda la rueda de prensa en Cuenca. Suscríbete ya. No te pierdas nada, cada día algo nuevo. Conéctate al canal y mantente informado. Siempre estamos aquí para darte lo mejor. Hechos Ecuador, claro, la verdad sin temor. Hechos Ecuador.